Hola chicos, venga, aquí estamos. Os voy a explicar el primer problema de lentes que explico en profundidad. Os he buscado un problema que no se hace mecánicamente, que es necesario fijarse bien, leer bien el enunciado y tener en cuenta signos. Así que se nos va a llevar un ratito hacer este problema, pero bueno, nos enseña bien cómo pensar este tipo de problemas. Bueno, el enunciado, en fin, os lo puedo pasar por correo. Os lo pasaré por correo, pero de todas formas lo dejo aquí escrito. Podéis parar el vídeo y leerlo, creo que se entiende bien. Y paso a leerlo. Nos dice: una lente delgada bicóncava tiene índice de refracción 1,5. Sus radios de curvatura miden 3,5 y 2,5. Bueno, leyendo hasta aquí aún no tenemos nada que hacer, pero en fin, estos datos ya nos remiten claramente a la ecuación del fabricante de lentes. Fijaos que tenemos un radio, otro radio y el índice de refracción. Determina. Apartado a la distancia focal. Bien, se refiere claramente a la distancia focal de la lente. Cuando nos lo dicen así, es la distancia focal de la lente. La distancia focal objeto es variable. El objeto lo podemos colocar en cualquier sitio. Se refiere a la lente. Bien, pues este va a ser de aplicación directa. Si este radio es 3,5 y este es 2,5 y conozco el índice de refracción, calculo de manera directa la distancia focal. Pero atención, tengo que tener bastante cuidado con los signos. De estos radios, uno va a ser negativo. Bueno, en segundo lugar, nos dice, determina la posición, el tamaño y la naturaleza de la imagen. Bien, se refiere a que demos en qué momento, a qué distancia está de la lente, cuál es su tamaño. Cuando normalmente decimos de manera cualitativa si es mayor, menor o igual, aquí hay que calcularlo de manera concreta. Y la naturaleza es que digamos si es invertida o es derecha. Bueno, esto es de un objeto que está a 1,0 centímetros de altura y situado sobre el eje óptico, a 4,0 centímetros de la lente. Fijaos la manera de dar los datos, que nos dice 4,0 centímetros. El coma cero parece que no nos dice información, pero no está ahí de adorno. El coma cero sí nos dice información. Nos está diciendo que cuando calculemos distancias lo demos con una precisión de la décima del centímetro. Es decir, no podemos dar una solución 2 centímetros, tendremos que dar una solución 2,3 o 2,0, pero indicar que hemos calculado hasta la décima del centímetro. Bueno, pues en todos los problemas procedemos siempre del mismo modo. Calculamos los datos, hacemos un dibujo y luego nos ponemos a resolverlo. En los de lentes el dibujo es fundamental, así que este ni habría que decirlo. Venga, nos ponemos con ello. Bien, en primer lugar vamos a hacer los datos y a leer bien el problema. Nos dice que tiene un índice de refracción 1,5 y que los radios son 3,5 y 2,5. Bueno, nos está preguntando en el apartado A, claramente nos habla de la distancia focal, se refiere a la lente. Os recuerdo que en nuestra notación, en la F, que le colocamos un 2. O sea, la primera pregunta es F2. A continuación, el apartado B nos habla de la posición. Nos pregunta, perdón, en la posición, tamaño y la naturaleza. Bueno, la naturaleza se refiere a si es derecha o invertida. De esta tendremos que decir si es derecha o invertida. El tamaño nos está pidiendo que calculemos el I2 en nuestra anotación. Os recuerdo que teníamos I1, que era el tamaño del objeto. Tamaño del objeto. Y el tamaño de la imagen es I2. Y luego por fin la posición de la imagen. Nos está preguntando la distancia imagen, que en nuestra anotación es S2. Bueno, pues
de datos ya los tenemos hechos, habría que pasar al dibujo. Primero, vamos a ver a qué se refiere con lente bicóncava. Cóncava, ya lo aprendimos, cuando un rayo llega así, si se encuentra la superficie así, será cóncava. Una lente bicóncava es que es cóncava por las dos caras, pero ojo, porque la otra cara, los rayos, le llegarían así. Con lo cual, para este rayo, una superficie cóncava sería así. Por lo tanto, la lente bicóncava ha de ser cóncava por la izquierda para un rayo que llega así y cóncava para un rayo que llegue así. Así que esta es la lente bicóncava. Cuidado porque la cabeza nos dice esto es cóncavo, pues por el otro lado cóncavo así. No, no porque el rayo le llega por allí. Sería una superficie que le llegue así. Bueno, ahora ya sabemos cómo es la lente que tenemos que utilizar. Una lente bicóncava, en nuestra manera de hacer problemas, se refiere a una lente divergente. Y esto es importante de saber. En PAU, la mayoría de los problemas ya nos remiten directamente a si la lente es divergente o convergente. En este caso no nos dicen directamente que es una lente divergente. Nos están diciendo que es bicóncava. Y bicóncava, tal y como os conté en la primera clase, es uno de los tipos de lentes convergentes que hay. Son aquellas en las que la parte central es menor, la distancia en la parte central es menor que en los extremos. Las convergentes tenían forma de barril más o menos, puede ser un trozo recto, y las divergentes lo contrario, la parte central más cortita que los extremos. Por lo tanto, cuando nos dice que estamos con una lente divergente, lo que nos está diciendo es que a la hora de hacer el problema, una lente bicóncava, que a la hora de hacer el problema sepamos que es una lente divergente. Bueno, vamos a hacer el ejercicio. Empezamos por el apartado A. Queríamos calcular F2. En los datos tenemos el índice de refracción, el radio 1 y el radio 2. Bueno, este ejercicio nos remite claramente a la ecuación del fabricante de lentes. 1 partido F2 será el índice de refracción menos 1, y aquí se restan las inversas de los radios. Bueno, y aquí, si nos ponemos a sustituir inmediatamente, lo podemos calcular. N1, N es 1,5 menos 1. Y aquí podemos meter la pata clarísimamente y sin darnos cuenta, porque lo vemos fácil, vemos el objetivo a tiro, embestimos como un toro y vamos y plantamos 1 partido 3,5, 1 partido 2,5 y esto estaría mal. Esto estaría mal. ¿Por qué estaría mal? Porque los radios de la lente, uno tiene que tener el centro por allí. Y esta cara tendrá el centro por aquí. Así que esos radios, uno de ellos tiene que ser negativo. Y tenemos que seguir el criterio de signos. Por lo tanto, lo que yo os aconsejo vehementemente, es decir, es obligatorio, es hacer primero el diagrama de rayos para evitar este tipo de errores. Podemos tener el dibujo claro en la cabeza, acordarnos del criterio de signos, que hacia acá todo es negativo y hacia aquí positivo, pero yo aconsejo escribir el diagrama de rayos porque además es condición de hacer el problema, condición que puntúa. Los problemas de lente sin diagrama, bien hechos, pero sin diagrama de rayos no tienen puntuación total en la PAU, y yo pues seguir el mismo criterio, lógicamente. Así que, antes de lanzarnos como locos a sustituir datos, vamos a hacer el diagrama de rayos que nos indica claramente lo que es positivo y es negativo. Voy a tratar de hacerlo aquí a escala, no obstante este problema os lo voy a pasar por correo escrito, bien escrito con sus explicaciones y todos sus pasos y con el dibujo a escala
para que se pueda todo calcular bien. De todas formas, me interesaba hacerlo online para que veáis cómo se va procediendo. Bueno, pues nada, venga, como siempre, vamos a dejar espacio, que gastar papel, que no se nos quede luego todo churro y confuso. Vale, yo dibujo mi eje óptico. Lo siguiente, mi lente. La lente, pues ya sabemos que va a ser una raya. Por ejemplo, por aquí dejamos eje óptico suficiente a los dos lados. Larga suficiente para que cualquier rayo que yo dibuje vaya a atravesar. Y tengo que indicar que es divergente, ¿eh? Este es un detalle importante. Divergente, ya sabéis, se indica así. Como si fueran los culitos de una flecha, no como si fuera la punta de la flecha. Es decir, con las rayitas abiertas hacia afuera. Bien, y puedo ir colocando distancias. Como me dicen números razonables, 3,5 centímetros, 2,5 centímetros, lo puedo dibujar a escala perfectamente. Así que vamos a poner el objeto, perdón, el centro de curvatura 1 a 3,5 centímetros. Bueno, pues llevo 1, 2, 3 y medio. Allí está. El otro lo vamos a colocar a 2,5 hacia la derecha. 1, 2,5. C2. Bueno, ya tengo los dos radios de curvatura. Vamos a poner a indicar estos radios claramente para no liar el dibujo. Lo voy a hacer en otro color. Hasta aquí llegaría el radio 2. Hasta aquí el 1. Venga, trazamos. Esta distancia es el radio 2, que se corresponde con el centro 2, que sería el radio de curvatura de esta cara de la lente. Y este es el radio 1, que se corresponde con el centro 1 y esta cara. De acuerdo. El radio 2, tal y como me dice el problema, mide 2,5 centímetros. El radio 1, el problema me dice 3,5 centímetros. Pero no me están indicando el signo. Y el signo en estas situaciones es muy claro. Os recuerdo este punto de la lente, que era el O, el centro óptico, y lo llamábamos O para hacer referencia a un origen de coordenadas y así no confundirnos. En este origen de coordenadas, aquí está el 0, y como es usual en las rectas de números reales, esta es la parte positiva y esta es la parte negativa. Por lo tanto, este radio mide 2,5. Lo justo, lo exacto sería poner más 2,5. Y lo importante, el radio 1 mide 3,5. Esta posición es menos 3,5. Esta era 2,5 más 2,5. Y esta es menos 3,5. Y ese es el verdadero valor del radio. Menos 3,5. Y ojo, porque este menos no nos lo van a decir los problemas. Igual que en las distancias no nos las tienen por qué decir. Así que esto nos viene aquí, a que yo había puesto 3,5. Si yo pongo aquí 3,5, el problema lo tengo mal. Lo tengo mal. ¿Por qué? Porque este radio mide menos 3,5 y el resultado va a ser totalmente distinto. Ahora ya sí podría calcular aquí bien. Ahora ya aquí obtendría el resultado correcto. Bien, ya estamos dibujando el diagrama de rayos. Vamos a seguir dibujando para ver ya la totalidad de los rayos. El objeto me dice el apartado B que medirá 1 centímetro. En principio me da igual dónde colocarlo, puesto que la lente es divergente. En cualquier caso, ya sabemos de la teoría que se nos va a formar una imagen en este lado a la izquierda de la lente. Ponga donde ponga el objeto.
era un caso único, el de la lente divergente. Yo por comodidad, para que esté espaciado, lo voy a colocar a la izquierda. Y es un objeto de altura 1 centímetro. Por lo tanto, cuento 1 centímetro. Y lo he colocado aquí. Sé que I1 es 1 centímetro. Bien, a partir de aquí voy a dibujar los rayos con normalidad, los rayos notables, para saber de dónde se obtienen, para obtener la imagen, perdón. Bien, yo tendría que hacer el rayo paralelo. Para saber que es paralelo, voy a marcar aquí 1 centímetro. Así que el rayo paralelo sé que es este. No sé si me engaña un poco la perspectiva o es que me he medido mal. Un centímetro hasta allí. De acuerdo. Este sería el rayo paralelo, que sabemos que se va a separar, lo hacemos cualitativamente hacia allá. Cualitativamente lo haríamos hacia allá. Bien, ¿qué nos falta saber para hacerlo no cualitativo, sino exacto? Nos faltaría saber dónde está el foco 2. Si yo sé dónde está situado el foco 2, podré dibujar este rayo con exactitud. Por ahora lo puedo dibujar de manera aproximada. De manera aproximada no lo voy a dibujar para poder tener un dibujo entero. Una vez que calcule el foco 2, yo sé que este rayo saldría para allá. El rayo que pasa por el origen, este sí lo puedo calcular. Es un rayo así. Y este, como me saldrá un rayo así, un rayo divergente, un rayo que se aleja del eje óptico, cortará el eje óptico por allí, o por allí, o por allí, según donde esté el foco, pero evidentemente me va a hacer una imagen por aquí. Así que me tiene que salir a una distancia negativa, me tiene que salir menor, nunca va a ser de aquel tamaño, porque este rayo siempre nos empuja a alturas menores, y además derecha. O sea, nos va a salir derecha virtual, porque está a la izquierda, se trata de una lente divergente, y menor. Bueno, seguimos avanzando con el problema, y si luego calculamos el foco, podemos hacer el dibujo exactamente en vez de aproximadamente. Bien, si venimos aquí ya suele sustituir 1 partido F2, será 1,5 menos 1, 1 partido menos 3,5, menos 1 partido 2,5. Bien, este en realidad no es difícil de recordar que tiene que ser negativo uno de ellos, porque uno tiene que ser negativo, los dos no pueden ser positivos. Así que si ponéis aquí más y allí más, tienen que saltar las alarmas y daros cuenta de que uno es negativo. Bien, si yo calculo esto, me sale menos 0,34 centímetros a la menos 1. Bueno, supongo que ya lo veis, pero aquí puedo utilizar centímetros y centímetros porque esto es adimensional. Como esto no tiene unidades, yo estoy manejando aquí centímetros, esto me sale centímetro a la menos 1, centímetro a la menos 1. Todo este miembro será centímetro a la menos 1, con lo cual aquel es centímetro a la menos 1. Es decir, es lícito poner aquí centímetros, no hace falta transformar a metros. Bien, pues ya tengo la inversa de la focal en menos 0,34. La focal 1 partido menos 0,34 menos 2,9 centímetros. Y hasta aquí ya habríamos cumplido con el apartado A. Bien, hacer notar una cosa. Este 1 partido F2 parece la potencia, porque conocíamos esta fórmula.
la potencia de la lente era 1 partido F2 y lo medíamos en dioptrías. Pero ojo, esto no podemos poner aquí directamente que esto es una potencia porque estoy dando las unidades en centímetros a la -1. Y la potencia es exigencia que esto sea metro a la -1 para que esto se mida en dioptrías. Así que esto exactamente no es la potencia, ¿eh? Habría que poner esto en metro a la -1. Bueno, y hasta aquí el apartado A. Espero que haya salido todo bien y que esto lo entendáis. Y a continuación vendrá el apartado B, en el que tenemos que calcular posición, tamaño y naturaleza de la imagen. Ya sabemos más o menos lo que nos tiene que salir. Y esto nos permitirá completar el dibujo para que salga exacto. Venga, hasta luego muchachos. Os espero en el apartado B.